Yo coincido con lo que plantea él y creo que se resume en una frase del mismo Jesucristo, ¿no? Cuando dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, culturalmente, Mm. el rito católico, por ejemplo, en nuestro país, en la Argentina, el cristianismo en Occidente, tiene un valor fundamental, ¿no? Y la prueba está, no es que yo lo esté diciendo porque soy católico, porque me haya criado en un país católico, uno lo puede ver en la historia. Los países en donde el cristianismo ha prevalecido han prosperado de una forma verdaderamente admirable. La civilización occidental, en líneas generales, ha sido, para mí, es la mejor civilización del mundo. ¿Qué ha pasado cuando, por ejemplo, se ha llevado a la práctica el ateísmo de Estado? Si nosotros vemos lo que pasó en la China maoísta, en la Unión Soviética, bueno, ocurre esto de que un líder político se crea básicamente Dios, porque Dios. no hay nada por encima de él. Ujú, ujú. Entonces yo creo que culturalmente nosotros tenemos que valorar y tener valga la redundancia, ese valor bien presente que es nuestra cultura cristiana. Y vos fíjate que ocurre algo fascinante en el país en mi patria querida, en el país de donde vengo, en la Argentina, que nosotros, teniendo nuestros principios y valores, nuestra ley máxima, nuestra carta magna, fundamentada en los principios liberales, de vuelta, liberales como se entiende en la Argentina, ¿no? Haciendo hincapié en los derechos individuales. Tenemos libertad de culto, por supuesto, pero nuestro segundo artículo protege el culto católico. Esto tiene que ver con la cultura nuestra y esto no podemos soslayarlo bajo ningún punto de vista, no podemos entregarlo tampoco, tenemos que hacernos cargo de la cultura que ha hecho grande esta civilización y aplicarla para también, como dice Eli, ¿no? O sea, uno puede tener un buen pastor, un mal pastor, un mal presidente que practique tal religión, un buen presidente que practique tal religión, pero que el presidente sepa que por encima suyo hay una fuerza que el día de mañana lo va a juzgar. Ujú. Entonces yo creo que el valor espiritual y el valor cultural que ofrece el cristianismo tenemos que tenerlo bien, bien presente, por supuesto con la libertad de culto correspondiente para que cada quien tenga la libertad y el derecho a practicar su propia fe. La fragmentación, por no decir el desbarajuste o sea, en el sector conservador criollo hoy, eh, ¿tiene salvación? ¿Y cómo? Lo que estamos viviendo hoy. O sea, No hemos tenido todavía tú dices políticamente hablando, sí, no hemos tenido toda esta pelea, quiero todavía. decir. Estos son peleas de religiosos. Estos son peleas de... Cuando yo vi la composición de Proyecto Dignidad, yo vi las pugnas, lo explicaba hoy también. O sea, tenías por un lado a los independentistas católicos y tenías por otro lado evangélicos estadistas. Fíjate, Lisi, ¿qué es Lisi? Es estadista y es evangélica. ¿Qué es Joan? Es independentista y católica. Y las fricciones Sí, por lo ideológico y por lo religioso fueron desde el eran principio. sí, eran muy patentes. Yo las notaba Sí, porque sí. yo trabajaba con las dos, colaboraba con las dos, ¿me entiendes? Creo que las notaba todo el mundo. Todo el mundo lo Sí. sabía. Esto no Y es, lo ¿verdad? sufríamos todos, de hecho. Y se sufría, claro. Sí. Sí, porque no tenía sentido, ¿me entiendes? Y Pero me tú consta. haces una distinción, discúlpame, entre el conservadurismo y el movimiento religioso Sí, eso es y otra cosa. todo lo que está pasando entre los conservadores en Puerto Rico, principalmente es un conflicto religioso, no Es- tanto conservador. Es que tenemos que tener cuidado con los conceptos, Fernán, porque, de nuevo, aquí teníamos un conjunto de gente religiosa que crearon Un partido. un partido político. Sí. Se hacen llamar conservadores porque no saben definirlo. Eso no es conservadurismo. ¿Y El qué era? sector conservador era un conglomerado de gente que compartía la fe cristiana. Ok, ¿Me entiendes? Muchos pastores. porque ellos se perciben- Recordarás que eran muchos pastores. se perciben conservadores ellos. Pero esos son ellos definiendo mal el concepto. Por ejemplo, nosotros tenemos conservadores que son ateos. Claro, sí. Y ya con sí, eso sí. desmontaste En el eso mismo mito. Ya pensaba. desmontaste el Sí. mito porque ser conservador es una ideología, es Perdón, un incluso conjunto de ideas. conservadores que siendo ateos reivindican la cultura cristiana, Totalmente. pero que ellos no practican Pero la ellos fe. no la Sí, practican. exacto. Entonces, esa gente no tenía cabida ahí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, era una iglesia con nombre de partido. Era como una iglesia, era como una secta religiosa con normas religiosas que le aplicaban a uno así, a otro no, como una iglesia mal dirigida. ¿Me entiendes lo que Esta te digo? conversación es súper importante porque esta confusión religioso-política, Sí. ¿verdad? Ha causado estragos aquí en El nuestra conservadurismo es islita. un movimiento estrictamente político, una filosofía política que busca dar a la sociedad dirección, brújula, y como parte de esa brújula
Dios es parte de esa brújula. La espiritualidad, pongámoslo así, ¿verdad? Obviamente se acomoda al lugar. Si en Estados Unidos el cristianismo es esa mayoría de gente que formó esa nación, pues obviamente el sector conservador en los Estados Unidos va a estar limitado por esa búsqueda del cristianismo y de afianzar eso. Va a haber otras religiones que pueden ser practicadas libremente, pero el norte de esa nación debe ser el cristianismo, ¿me entiendes? En ese sentido, la caída del Proyecto Dignidad, entonces... no tiene nada que ver con el conservadurismo. Cayeron ellos. Pero el nuevo refugio de esos evangélicos, de esos religiosos, sería el PNP, que ahora se autoproclama como la nueva casa conservadora. La Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer. Eso en términos, ¿verdad? Utilizando la Biblia. Pero si no tenemos que usar la Biblia. A la gente que cuando un papá le dice a un hijo, no hagas esto, pero lo hace, ¿qué realmente entra por la conciencia de ese niño? ¿Lo que le dijo o lo que está viendo en su papá? Las acciones siempre son los que van a guiar la conciencia de la gente. ¿Me entiendes? Hacia dónde van dirigidas esas acciones. No importa lo que tú digas. Somos así instintivamente. Si tú tienes una pareja que te dice, yo te soy fiel, pero tú empiezas a ver conversaciones con otras mujeres de índole sexual o de lo que sea, ¿a qué tú le vas a prestar atención? ¿A lo que te está diciendo o lo que está haciendo? Y así es la política. Es el mismo paradigma, es el mismo principio. El PNP no es de facto, de acción, no es conservador. Lo digo yo que fui PNP toda mi vida, Fernán. Yo salí como una voz disidente que enfrentó un sistema político corrupto solamente por decir el PNP no es conservador. Entonces, ¿cuál es la casa conservadora en Puerto Rico? No existe esa casa. No ha existido nunca. Bueno, no ha existido nunca. Escuché que hay un grupo que pretende crear un partido legislativo conservador, cristiano, de derecha. ¿Qué les parece? ¿Conservador cristiano? Conservador cristiano. ¿O es conservador o es cristiano? ¿Cómo es la cosa? Por eso, es que son trampas semánticas y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Le quieren poner de nombre Proyecto Dignidad, por casualidad? Sí. Proyecto Dignidad, pero sin dignidad, solo para el título. Hay gente buena dentro de Proyecto Dignidad, o sea, yo pero lo es una mala idea un partido legislativo a estas alturas de derecha. Legislativo. Fernán, en Puerto Rico hay 3 millones de personas. Se está hablando de eso. No, cada partido nos cuesta dinero, millones de dólares cada cuatrienio para que ese partido corra. Esto no es gratis, lo pagamos nosotros, estamos en quiebra. En Puerto Rico no debe existir ni los 78 municipios ni 5 partidos. No tenemos dinero para financiar esto. ¿Me entiendes? Puerto Rico está ya para ubicarse izquierda y derecha. Pero ¿dónde se mete el conservador hoy? En un partido conservador, donde caben los ateos conservadores, los homosexuales conservadores, los cristianos evangélicos, los católicos, ¿me entiendes? Porque hay una agenda común, ¿cuál? La familia, que el Estado nos regule, que me permita desarrollar mi proyecto de vida. Por eso, pero no lo religioso y lo espiritual es personal, es individual, es parte del conservadurismo, la libertad individual. Ahí no te metes. No quieres ni inmorales ni corruptos. Inmorales, estoy hablando de moral pública, no estoy hablando de moral privada, porque eso lo juzga Dios. Pero en la moral pública, tu conducta pública, ¿verdad? Pues debe ser un partido que realmente busque avanzar eso. Y eso no se puede hacer desde la corrupción moral. O sea, tú no puedes tener a un conservador que quiere ser líder de un senador de distrito no sé qué y de repente tiene problemas de faldas con la mujer. ¿Por qué? Porque la persona que va a la cama contigo y es infiel a esa persona, que confía esa intimidad y sale público, ¿verdad? Por la razón que sea, eso hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque esa persona seguramente ante un escenario en el que haya fondo público, con toda probabilidad lo va a mal utilizar. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, si le está violando la lealtad y la confianza de la persona que lo ama y tiene al lado, es capaz de hacer esto. No podemos desconectarlo. Ahora, si en la vida privada está haciendo cosas que nadie las conoce, como me pasó a mí con miembros de Proyecto Dignidad, los apoyé sin saber que en su vida privada, si yo hubiese sabido lo que sé hoy y que he discutido públicamente y no lo quiero traer aquí, ¿verdad? Porque solo discuto en mi página para que nadie se afecte, yo no los hubiese apoyado nunca. Okay. No porque a mí me interese su vida privada, problema de ellos, pero eso se traduce al espacio público. Así que el conservador boricua necesita no tiene casa. Un nuevo partido. No tiene casa. Nunca la ha tenido. Pero necesita un nuevo partido. Y si el PNP, un poco para cerrar, si el PNP es conservador, ¿dónde están las políticas conservadoras? ¿Qué políticas conservadoras tienen? En serio te pregunto, vamos a empezar por el aborto. Tienes Cámara, tienes Senado y tienes Ejecutivo y el tribunal, los dueños del tribunal en Puerto Rico es el PNP. Esos políticos que están ahí
con bata de jueces. Eso es el PNP, lo que tienen es que cabildear y ya está. ¿Por qué el aborto continúa? ¿Por qué aquí se practica el aborto y aquí se hace turismo abortista? ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros somos conservadores y tenemos un partido, en el PNP es un partido conservador, tenemos un turismo LGBTQI+? ¿Por qué con dinero público le hacen un pórtico de colores? ¿Por qué Miguel Romero, que es alcalde de San Juan, está adelantando toda esa causa en San Juan? Entonces lo disfraza con infraestructura, pero por otro lado está pintando arcoíris por todas partes. Entonces, yo no tengo problema con que Miguel crea lo que quiere, yo no tengo problema con que nadie crea lo que quiere, pero no me trates de hacer gaslighting diciéndome que lo que es no es. ¿Me entiendes? Sí. Estamos en quiebre. ¿De verdad tú piensas que atrae a la gente, a los jóvenes, el tú inaugurar con fondos públicos en la Avenida Constitución una estatua a la oración? Te pregunto, ¿de verdad los jóvenes se sienten atraídos hacia eso o se sienten que los repelen? Entonces le echan la culpa a Dios. ¿Me entiendes? Es que es todo tan morboso y es todo tan ordinario y tan vulgar que los políticos que tenemos no entienden cómo cala eso profundo en la juventud. Por eso es que Bad Bunny hace 30 conciertos y los llena a todos. Pero aquí se hace un evento cristiano y no va nadie. Porque los políticos y los pastores y los ministros, algunos, han convertido todo en una cama de prostitución moral, política, religiosa. Eso es un problema. Fernán, están secularizando a Puerto Rico, hacen que los jóvenes se alejen de la fe.